Ignacio Escolar va al Congreso y un diputado de VOX lo destruye sin piedad por manipulador. Transcripción, muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores diputados. Me siento muy honrado de poder estar aquí hoy en el Congreso, en esta comisión. Sé que estoy bastante acostumbrado a hablar en público, pero de verdad que me produce cierto nervio y mucho respeto poder hacerlo aquí en el Parlamento, por lo que representa esta Cámara y por lo que representan todos ustedes. Les agradezco por eso muchísimo esta invitación. Les quiero recordar, en primer lugar, qué es lo que dice nuestra Constitución sobre la libertad de prensa. Está en el artículo 20.d, que protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Comunicar o recibir, las dos cosas. Fíjense que es un derecho doble y que, por tanto, nos afecta a todos, no solamente a los periodistas, que somos los que comunicamos libremente, sino también el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Lamentablemente, creo que en esta segunda parte del derecho, la parte de recibir información veraz está hoy en riesgo. No solamente en España, sino lamentablemente en todo el mundo. Sin lugar a dudas, la llegada de Internet ha supuesto más buenas noticias que malas. Ha sido algo tremendamente positivo para la sociedad, pero al mismo tiempo, en todo el mundo ha generado un aumento de la desinformación. Es contraintuitivo, pero es así. Estoy hoy peor informada de lo que estaba hace 20 años. Hay, por ejemplo, un ejemplo que para mí es especialmente desconcertante y que de repente ha empezado a repuntar con la llegada de Internet. Pongo este ejemplo que es extremo, un ejemplo extremo de desinformación porque es probablemente el más claro. Nadie podía imaginar que el terraplanismo pudiera resucitar en el siglo XXI, 50 años después de Magallanes y Elcano, 400 años después de Galileo. Pero lo mismo nos pasa con las vacunas, con quienes desconfían de ellas a pesar de todas las evidencias que demuestran que han sido claves para poder erradicar enfermedades que acompañaban al ser humano durante toda su historia. O quienes creen que la crisis climática no tiene un origen en la acción del hombre, como dicen todas las evidencias científicas. O quienes defienden que ni siquiera el aumento de la temperatura está ocurriendo a pesar de lo que dicen los datos y lo que vemos todos nosotros en nuestras calles, en nuestras ciudades. Casi cada verano, en Estados Unidos, hay una parte no desdeñable de la población, según las encuestas, que cree que el gobierno y los medios de comunicación están controlados por una sociedad secreta de adoradores del o que cree que la pandemia del COVID fue provocada deliberadamente por las élites globales. La llegada de la imprenta fue clave para el desarrollo científico y social, para la ilustración, para traer luz y conocimiento a la humanidad. Es evidente que Internet trae impactos tan positivos o más como los que en su momento fue la imprenta, que ha avanzado mucho más rápido que la alfabetización mediática. Por explicar el concepto, es mucho más fácil manejar un teléfono móvil que distinguir un bulo que te llega por WhatsApp. Hay otra parte que tiene que ver con las redes sociales, lo ha comentado el presidente en la exposición inicial y probablemente lo repitan todos los expertos. Los algoritmos de recomendación que usan estas redes para generar atención son muy eficaces a la hora de captar el tiempo de sus usuarios y, a partir de ese tiempo, generar ingresos publicitarios y rentabilidad para sus propietarios. Pero esos algoritmos que le dan a cada uno solo la noticia que quiere leer, sean ciertas o no, provocan una fragmentación del espacio informativo de la realidad compartida, que lleva a la división de la sociedad. Hoy, el principal factor que decide la audiencia de muchísimos medios de comunicación y a través de esa audiencia su rentabilidad, su financiación por la publicidad, depende de algoritmos que en ocasiones recompensan el mal periodismo. Más del 80% del tráfico de muchos medios digitales depende directamente de las plataformas, donde muchas veces prima la espectacularidad, las medias verdades, el sensacionalismo. Sobre el derecho a la información, las plataformas no se ocupan del derecho constitucional, esa es responsabilidad de ustedes. Se da, además, una curiosa situación. Los directores de periódico, como yo, somos responsables de cada noticia que publicamos, incluso penalmente, judicialmente. Asumimos toda la responsabilidad, pero nadie se hace responsable de lo que las redes sociales y las plataformas difunden. Ni los que las crean, ni los que las difunden a través de la amplificación en redes. Hace unos años, me
vi inmerso en un proceso judicial contra uno de estos pseudomedios que publicó una columna bastante grave sobre mí, inventando incluso unas declaraciones que nunca había pronunciado. Gané ese juicio, pero no sirvió absolutamente para nada. El responsable de ese pasquinera insolvente estaba en paradero desconocido y no se presentó en el juzgado. Solo logré llevar a juicio a la persona que aparecía como titular del dominio, que era su expareja, que cometió el error de firmar ella en su lugar. No recuperé ni siquiera las costas de los abogados. Aquel pseudomedio no logró su audiencia en solitario. Eso no hubiese existido sin la capacidad que tienen las plataformas digitales para multiplicar este tipo de mentiras sin ninguna responsabilidad. Pongo este ejemplo para explicar el problema, pero las víctimas de ese tipo de falso periodismo no son solo las personas afectadas, en muchos casos políticos, en algunos casos periodistas. También cualquier persona conocida también son perjudicados, son los principales perjudicados, las personas que se creen estas mentiras. Muchas de estas personas en nuestra sociedad están inermes ante la propaganda digital y esto está provocando problemas para la democracia en todo el mundo. Son problemas de los que ustedes, independientemente de su ideología, no deberían desentenderse. Recibir información veraz es un derecho constitucional y de él depende en gran medida buena parte de los demás derechos y libertades. La información es un bien público tan imprescindible para un país democrático como el sistema de partidos, como la salud pública, como la educación o como la seguridad nacional. De los 5 que he citado, la información es el único bien público del que el Estado se desentiende en gran medida. Existe una intervención estatal clara para proteger la educación o la salud. Hay tantas opciones políticas como identidades en la sociedad, pero existe una voluntad inequívoca de tener un sistema de partidos robusto y plural. El Estado también se involucra en su financiación. También es el Estado el que se responsabiliza de que todos los actores de la seguridad nacional actúen coordinados entre sí para, en última instancia, protegernos de un eventual ataque. Y como demuestran los acontecimientos de las últimas décadas en todo el mundo, tener un ecosistema informativo sano, plural, comprometido con la veracidad, no es menos importante para la seguridad de un país y la prosperidad que sus fuerzas armadas. Y aquí llegamos al tema más delicado. En el diario publicamos una interesante entrevista con Rasmus Nielsen, que es el director del Instituto Reuters, que es una institución de la Universidad de Oxford. Nielsen es uno de los mayores expertos mundiales en desinformación y en periodismo. En esa entrevista decía algo interesante que comparto al 100% y que les quiero leer. Decía Nielsen, es muy peligroso recurrir a algún tipo de intervención directa. Es muy difícil definir la desinformación de una manera que pueda ser codificada por la ley. Es muy peligroso empoderar a los gobiernos para que sean árbitros de la verdad, pero eso no significa que los gobiernos, y añado yo, los parlamentos, no puedan hacer nada, como diferenciar un bulo de una noticia. Hay herramientas para hacerlo. Hace pocos meses, el Parlamento Europeo aprobó por una mayoría abrumadora 464 votos a favor, 82 en contra y 65 abstenciones, la Ley de Libertad de Medios de Comunicación. Imagino que lo han leído, pero les recomiendo, si no, su lectura, porque es un texto muy interesante que va a entrar en vigor en España en agosto de 2025. En España, en toda Europa, no es una directiva que haya que aplicar, es una ley que va a entrar en vigor, que está en vigor ya y que tiene un periodo de carencia que entra en vigor el año que viene. Personalmente creo que va en la buena dirección. No hay absolutamente nada en esa ley, nada que se pueda interpretar como una amenaza para la libertad de prensa o para la libertad de expresión. Más bien al contrario, brinda algunos de los derechos fundamentales de mi profesión, del periodismo, como el derecho a proteger la identidad de nuestras fuentes o nuestras comunicaciones. Blinda a los periodistas, prohíbe expresamente a los gobiernos espiar a los periodistas, algo que lamentablemente es una amenaza en algunos países europeos. Y también obliga a los gobiernos, algo que creo que es imprescindible, que es que sean más rigurosos y transparentes con el reparto de la publicidad institucional, que no se pueda repartir por afinidad política, como lamentablemente en demasiadas ocasiones ocurre. En el mundo actual, la desinformación se ha convertido en un grave problema que afecta no solo a España, sino también a todos los países. La llegada de Internet ha sido una herramienta revolucionaria en muchos aspectos,
pero también ha dado lugar a la propagación masiva de noticias falsas y teorías de conspiración. Es alarmante ver cómo cada vez más personas creen en ideas sin fundamento científico como el terraplanismo o la negación del cambio climático. Es necesario abordar este problema de manera integral, además de la responsabilidad individual de cada ciudadano de verificar la información que consume. Los gobiernos y los parlamentos tienen un papel fundamental en promover la alfabetización mediática y respaldar a los medios independientes. Esto implica invertir en programas educativos que enseñen a diferenciar entre noticias falsas y verificadas desde una edad temprana. Asimismo, es vital garantizar la transparencia y el acceso a los datos de las plataformas digitales. Los investigadores y expertos pueden aprovechar esta información para analizar y combatir la desinformación de manera más efectiva. Al mismo tiempo, es necesario regular el reparto de publicidad institucional para evitar la influencia política y garantizar la equidad en el acceso a dichos fondos. La Ley de Libertad de Medios de Comunicación, aprobada por el Parlamento Europeo, es un paso en la dirección correcta. Esta ley protege los derechos fundamentales del periodismo, como la protección de la identidad de las fuentes y las comunicaciones. Además, prohíbe el espionaje gubernamental a los periodistas y promueve la rigurosidad y transparencia en el reparto de publicidad institucional. La desinformación se ha convertido en un fenómeno global que afecta a todos los países. El poder de las redes sociales y las plataformas digitales ha permitido la propagación masiva de noticias falsas, generando confusión y polarización en la sociedad. Por ejemplo, en España se ha observado un aumento en la difusión de bulos sobre políticos y partidos, lo cual ha generado desconfianza en la clase política y en los medios de comunicación. Es fundamental abordar este problema desde diferentes frentes. Por un lado, es necesario fomentar la alfabetización mediática desde la educación primaria, enseñando a los jóvenes cómo identificar noticias falsas y verificar la información. Además, los gobiernos y los parlamentos deben promover la transparencia en el funcionamiento de las plataformas digitales, garantizando el acceso a los datos y promoviendo la verificación independiente de los hechos. Asimismo, es importante destacar la responsabilidad de los medios de comunicación en este escenario. Los periodistas deben seguir rigurosos estándares éticos y asegurarse de que la información que difunden sea verificada y contrastada. Además, es fundamental que los ciudadanos sean críticos y estén dispuestos a buscar fuentes confiables antes de compartir información en redes sociales. La lucha contra la desinformación requiere de colaboración y esfuerzos conjuntos. Además de la alfabetización mediática, es necesario promover la cooperación internacional para abordar este fenómeno a nivel global. Los gobiernos y los parlamentos pueden establecer acuerdos internacionales que faciliten el intercambio de información verificada y la cooperación entre países para identificar y combatir las noticias falsas. En la promoción de estándares y políticas que fomenten la veracidad y la transparencia en los medios de comunicación. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de protección de los periodistas y garantizar su independencia. Los gobiernos y los parlamentos pueden implementar leyes y políticas que protejan la libertad de prensa y brinden apoyo a los periodistas para llevar a cabo su labor de manera ética y profesional. Además, es fundamental fomentar una cultura de responsabilidad y verificación en el uso de las redes sociales y plataformas digitales. Las empresas tecnológicas pueden desempeñar un papel clave en este sentido, implementando medidas que promuevan la transparencia en los algoritmos y la detección de noticias falsas. La desinformación no solo afecta a la sociedad en general, sino que también puede tener consecuencias graves en el ámbito político. En el caso de España, hemos visto cómo diversas noticias falsas han sido utilizadas como armas políticas para desprestigiar a determinados partidos o líderes, creando un clima de desconfianza y polarización. Esto ha llevado a un aumento en la desafección política y a una pérdida de credibilidad en los medios de comunicación. Es importante destacar que la responsabilidad de combatir la desinformación no recae únicamente en los gobiernos y los medios de comunicación, sino que también es necesario el compromiso de la sociedad en su conjunto. Los ciudadanos deben ser conscientes de la importancia de verificar la veracidad de la información antes de compartirla o tomar decisiones basadas en ella. En este sentido, la educación juega un papel fundamental. Es necesario fomentar la alfabetización mediática desde las etapas más tempranas de la educación
enseñando a los jóvenes a ser críticos y a analizar la información de manera objetiva. Además, es importante promover el pensamiento crítico y la capacidad de discernir entre noticias reales y falsas. Por otro lado, es fundamental fortalecer la independencia de los medios de comunicación y garantizar la transparencia en su funcionamiento. Esto implica promover la diversidad y pluralidad de voces en los medios, así como garantizar que los periodistas tengan acceso a fuentes confiables y verificadas. Asimismo, es necesario establecer regulaciones claras y eficaces para las plataformas digitales. Estas plataformas deben asumir su responsabilidad en la difusión de información y ser transparentes en el manejo de los algoritmos que determinan qué contenido se muestra a los usuarios. Además, es necesario que existan mecanismos eficientes para denunciar y eliminar contenidos falsos o perjudiciales. En este contexto, es importante resaltar el papel de los medios de comunicación en la lucha contra la desinformación. Los periodistas tienen la responsabilidad de investigar y verificar la información antes de difundirla, asegurando así la calidad y veracidad de las noticias que llegan a la sociedad. Además, es vital que los ciudadanos sean conscientes de su papel como consumidores de información y desarrollen una actitud crítica frente a las noticias que reciben. Por otro lado, es necesario promover la colaboración entre los diferentes actores involucrados en la lucha contra la desinformación. La cooperación entre gobiernos, medios de comunicación, plataformas digitales y organizaciones internacionales es fundamental para desarrollar estrategias efectivas que contrarresten la propagación de noticias falsas. Esto puede incluir la creación de programas de capacitación y concienciación, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de mecanismos de verificación independientes. Asimismo, es importante destacar el papel de la tecnología en la detección y prevención de la desinformación. El desarrollo de herramientas y algoritmos inteligentes puede contribuir a identificar y eliminar contenido falso, así como a promover la difusión de información verificada. Sin embargo, es necesario garantizar que estas tecnologías sean transparentes y no comprometan la privacidad y libertad de expresión de los usuarios. La lucha contra la desinformación es un desafío constante en la sociedad actual. A medida que avanza la tecnología, cada vez surgen nuevas formas de difundir noticias falsas y manipular la opinión pública. En este sentido, es importante destacar la importancia de la educación como una herramienta fundamental para combatir este problema. La alfabetización mediática debe ser una prioridad en los sistemas educativos desde las etapas más tempranas de la educación. Los jóvenes deben aprender a discernir entre fuentes confiables y sospechosas, a verificar la información antes de compartirla y a desarrollar un pensamiento crítico en relación con las noticias que consumen. Además, es necesario fortalecer la transparencia en las plataformas digitales. Las empresas tecnológicas deben ser más claras en cuanto a los algoritmos que determinan qué contenido se muestra a los usuarios. Asimismo, es importante que existan mecanismos efectivos para denunciar y eliminar contenido falso o perjudicial. En cuanto a los medios de comunicación, es vital que se mantengan fieles a los principios éticos del periodismo, verificando la información antes de publicarla y evitando la difusión de noticias falsas. Asimismo, es importante promover la diversidad y la pluralidad de voces en los medios, garantizando que diferentes perspectivas sean representadas de manera equitativa. La colaboración entre los diferentes actores involucrados es fundamental para combatir la desinformación. Los gobiernos, los medios de comunicación, las plataformas digitales y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para desarrollar estrategias efectivas que contrarresten la propagación de noticias falsas. Esto puede incluir la creación de programas de capacitación y concientización, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de mecanismos de verificación independientes. Además de los desafíos que plantea la desinformación en la sociedad actual, es importante tener en cuenta el impacto que tiene en la política. Las noticias falsas y la manipulación de la información pueden ser utilizadas como armas políticas para difamar a determinados partidos o líderes, generando desconfianza y polarización en la sociedad. Este fenómeno se ha observado en España, donde se han difundido bulos y noticias falsas sobre políticos y partidos, lo cual ha llevado a un aumento en la desafección política y a una pérdida de credibilidad en los medios de comunicación.
Para abordar este problema, es fundamental promover la transparencia y la veracidad en los medios de comunicación. Los periodistas tienen la responsabilidad de investigar y verificar la información antes de difundirla, asegurando así la calidad y veracidad de las noticias que llegan a la sociedad. Asimismo, es vital que los ciudadanos sean conscientes de su papel como consumidores de información y desarrollen una actitud crítica frente a las noticias que reciben. Es importante fomentar la educación mediática desde las etapas más tempranas de la educación, enseñando a los jóvenes a discernir entre noticias reales y falsas y a verificar la información antes de compartirla. La colaboración entre los diferentes actores involucrados también es fundamental. Los gobiernos, los medios de comunicación, las plataformas digitales y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para desarrollar estrategias efectivas que contrarresten la propagación de noticias falsas. Esto puede incluir la creación de programas de capacitación y concienciación, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de mecanismos de verificación independientes. La lucha contra la desinformación no solo se centra en la difusión de noticias falsas, sino también en la manipulación de hechos y datos. Es importante destacar que la manipulación es una estrategia utilizada por algunos actores políticos para influir en la opinión pública y desacreditar a sus oponentes. En el caso específico mencionado, donde Ignacio Escolar es destruido sin piedad por un diputado de Vox por manipulador, es fundamental analizar las pruebas y evidencias presentadas por ambas partes. Además, es importante fomentar la transparencia en el debate político y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información verificada y objetiva. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Es necesario que los periodistas sigan los principios éticos del periodismo y se aseguren de verificar la información antes de difundirla. Asimismo, es importante promover la diversidad y pluralidad de voces en los medios, garantizando que diferentes perspectivas sean representadas de manera equitativa. Además, es necesario fortalecer la educación mediática y el pensamiento crítico en la sociedad. Los ciudadanos deben aprender a discernir entre información veraz y manipulada a través de la verificación de fuentes confiables y contrastando información de diferentes fuentes. La desinformación es un fenómeno que afecta a la sociedad actual y tiene consecuencias negativas tanto a nivel político como social. Es necesario abordar este problema desde diferentes frentes, incluyendo la promoción de la alfabetización mediática y la transparencia en las plataformas digitales. Además, es fundamental fortalecer la independencia de los medios de comunicación y garantizar la veracidad en la difusión de información. En el caso específico mencionado, donde Ignacio Escolar es destruido por un diputado de Vox por manipulador, es importante que exista un debate abierto y transparente, donde se presenten pruebas y evidencias concretas. Asimismo, es crucial promover el respeto y la responsabilidad en el uso de la información por parte de los políticos y los medios de comunicación. Para combatir la desinformación, es necesario fomentar una cultura de verificación de fuentes y promover la diversidad de voces en los medios de comunicación. Además, se deben implementar políticas y regulaciones que garanticen la transparencia en las plataformas digitales y eviten la difusión de noticias falsas. En conclusión, la desinformación es un problema global que afecta a todos los países, incluyendo a España. La llegada de Internet ha facilitado la propagación de noticias falsas y teorías de conspiración, generando confusión y polarización en la sociedad. Para abordar este problema, es necesario promover la alfabetización mediática desde la educación primaria, enseñando a los jóvenes a discernir entre noticias falsas y verificadas. Además, los gobiernos y los parlamentos deben promover la transparencia en las plataformas digitales, garantizando el acceso a los datos y respaldando la verificación independiente de los hechos. También es importante fortalecer la independencia de los medios de comunicación y promover la diversidad de voces en los medios. La colaboración entre los diferentes actores involucrados, incluyendo a los gobiernos, los medios de comunicación, las plataformas digitales y las organizaciones internacionales, es fundamental para desarrollar estrategias efectivas que contrarresten la propagación de noticias falsas. Además, es necesario promover una cultura de responsabilidad y verificación en el uso de las redes sociales y plataformas digitales. La desinformación no solo afecta a la sociedad en general, sino que también puede tener consecuencias graves en el ámbito político,
generando desconfianza y polarización. Por lo tanto, es fundamental promover la transparencia y la veracidad en los medios de comunicación, así como fortalecer la educación mediática y el pensamiento crítico en la sociedad. La lucha contra la desinformación requiere de la colaboración y los esfuerzos conjuntos de todos los actores involucrados.